¿Qué tal? Entonces, la otra vez, el video anterior nos quedamos en cómo obtener la inversa de una función y cómo se relacionan sus gráficos, ¿ya? Y yo quería mostrarles esto porque nos iba a ayudar a entender el porqué de las traslaciones que hicimos de funciones, ¿ya? ¿Por qué las hicimos como las hicimos? Y la cuestión es que para notar la traslación vertical, no necesitábamos conocer función inversa. Para explicarlas no voy a usar función inversa para explicar la traslación vertical porque es simple, ¿no? Se puede ver sin necesidad de usar las funciones inversas, la justificación de por qué la traslación vertical se hizo como se hizo, ¿ya? Entonces, para esto, miren, ¿qué estoy tratando de mostrarles ahorita? Sí, estoy mostrándoles qué nos quiere decir, cómo trasladar una función, ya cómo notar cuando una expresión matemática, una regla de asignación que corresponde a una función, corresponde a una función de las que conozcamos básicas trasladada. Por ejemplo, por lo pronto, la función con la que más he trabajado para trasladar es la parábola. Pero esto que les voy a mostrar pues sirve para todas las funciones y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, justo regresando al tema de la parábola, miren, ¿no es cierto que nosotros la representación gráfica de una función que tiene esta regla de asignación, sabemos que su representación gráfica es simplemente esta figura, que fue la que usé para invertir la vez anterior, ¿no? La parábola. Ya. Ahora, miren, ¿qué tal si es que comparamos la expresión más que el gráfico primero que nada entre esta expresión y esta expresión de aquí? Esta expresión va a corresponder a la regla de asignación asociada a otra función. Ya. Entonces, miren, si ustedes notan, ¿cuál es la relación entre f de x y g de x? Pues que para los mismos valores de x, ¿sí? Las imágenes de g de x van a estar aumentadas en una con respecto a las imágenes de la f, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya, si x es igual a 3, ¿sí? Entonces, miren, si x es igual a 3, la f de 3, la orden f aplicada al número 3, pues nos da 9. Mientras que el g de 3 nos da 10. ¿Por qué? Porque si yo meto aquí 3 al cuadrado, me da 9 más 1, 10, ¿no es cierto? Ya, entonces, para el mismo valor de x, el rato que le procesé bajo la máquina matemática llamada f, el resultado fue 9. Pero este mismo insumo le doy este valor a mi máquina matemática g, le procesa y me da 10. Entonces, se cumple con lo que les mencioné, ¿no? Que la imagen de las funciones, las imágenes de la función f difieren en 1 con las imágenes de la función g y las de la g van a ser en 1 mayor, ¿sí? Para los mismos valores de x. Eso gráficamente significaría que el gráfico de la función f, este es el gráfico de la función f, comparado con el gráfico de la función g va a estar desplazado una unidad verticalmente. Porque miren, eso significaría que les voy a dibujar aquí, ¿ya? Digamos, este es el punto 3, ¿ya? Entonces, claro, el valor 9, digamos, es este de que está acá. Y justo para el mismo valor 3, la función g, este es el 9, ¿no? Entonces, para el mismo valor 3, la función g, en cambio, me da de resultado un punto que está una unidad más arriba, como el punto azul que estoy dibujando ahorita, como este punto azul que estoy dibujando aquí arriba. Entonces, imagínense que si yo hago, hago una tabla sacando las imágenes que le corresponden al dominio que va desde el menos infinito hasta el más infinito, para saber cuáles son las imágenes que le corresponden tanto a G como a F, como acabo de mencionar, las de G van a estar aumentadas en 1 con respecto a las de F. Eso gráficamente significaría que todos los puntos van a estar de la gráfica F cuando yo voy a dibujar la gráfica de la función G. Van a estar como trasladados uno hacia arriba. Miren, a lo que voy es que si es que uno tiene la gráfica de la función f, basta con que le traslade yo a la gráfica 1 arriba para que en efecto esté reflejando que las imágenes de la función g son las imágenes de la función f, pero aumentadas en 1, ¿sí? El aumentado en 1 significa que
todas las gráficas que hubiera hecho para la F abajo, ahora van a ir un hito arriba, como le sucedió al punto azul. ¿Cuál es la relación entre este punto azul y el punto negro? Que yo podría haber dicho, bueno, vamos a dibujar el azul basándonos en el punto negro que encontré aquí, subiendo un espacio, trasladándole este punto negro a un espacio hacia arriba. Así hubiera aparecido, por ejemplo, esta marquita acá. ¿Sí? Entonces, si yo hubiera dicho que eso les va a pasar a todos los puntos de mi parábola que ya está aquí, que yo le subo uno, ¿qué es lo que voy a reconstruir? Voy a reconstruir una parábola, pero que va a estar uno hacia arriba. Y eso sería, digamos, la representación gráfica de la función g. Entonces, para darnos, digamos, un poco, concretar esta parte del aprendizaje, notemos que el f de x es x al cuadrado y aquí yo tengo x al cuadrado. Entonces, miren, en vez de poner x al cuadrado aquí, yo puedo poner así f de x. Y esto nos muestra, o sea, yo ya sé que mi g de x, ¿no es cierto?, es x al cuadrado más 1. Pero ya que f de x es esto y g de x es esto, yo puedo hacer la comparación que hice hace un momento y notamos que, en efecto, la g de x es la f de x, las imágenes de g de x van a ser las imágenes de f de x aumentadas en 1, ¿sí? Por lo que la gráfica va a aparecer de la misma parábola, pero como si le hubiéramos trasladado esa parábola uno hacia arriba, cuando vamos a dibujar a partir de la función f, la función g. Entonces eso lo podemos ver nosotros en nuestro GeoGebra fácilmente. Les voy a mostrar ahorita que a lo que me refiero ya. Entonces, entonces vamos a nuestro GeoGebra, que me imagino ya están viéndolo ahorita, y ponemos la ecuación, en este caso, de la parábola y igual a x al cuadrado. Después x al cuadrado, ya. Y ahora voy a dibujar acá la correspondiente. Como voy a dibujar otra función a la cual le voy a asignar la regla de asignación y igual a x al cuadrado más 1, entonces la otra función es la función g, como se ve aquí. Entonces la pongo g, dos puntos, puse espacio, y ahora pongo y aquí igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? En este caso, más 1. Miren lo que va a pasar en el dibujo. ¡Pah! ¿Sí vieron? Entonces, en efecto, el que asomó acá arriba corresponde al gráfico de la función que yo puse acá, mientras el que está acá abajo, ¿no es cierto?, corresponde a la función que está aquí. Y como ven, la gráfica de la una difiere de la otra en que la gráfica de G, en efecto, está uno más arriba que la gráfica de F, por lo que acabo de mencionar anteriormente, ¿no es cierto? Una gráfica de una función lo que va a reflejar es la relación que hay entre los pares ordenados que están, en este caso, que corresponderían al dominio y al recorrido, ¿no es cierto?, de la función y igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? Esta gráfica de aquí, la parábola que tiene el vértice en el origen, pues reflejaría eso, ¿no? Ahora, si esos mismos pares ordenados tienen la misma, por decir, casi la misma relación entre las variables dependientes e independientes, salvo que con respecto a la función f, nosotros tenemos otra función g, en la que esa misma relación difiere en que las variables y están aumentadas en 1 con respecto a lo que teníamos en la función anterior. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que las coordenadas y de esta gráfica van a diferir en las coordenadas y de esta gráfica en que están uno más arriba para los mismos valores de x. Entonces eso se traduce en que, como ven, como que la gráfica de f, para construir la gráfica de g, la hubiéramos tenido que trasladar, le cogimos de aquí y le subimos un chance, ¿ya? Entonces, digamos eso, notamos que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros, el número que nosotros vemos después de la orden elevar al cuadrado, el número que está solito, recuerden, yo les decía que esto corresponde a la coordenada y del vértice donde se le va a trasladar verticalmente. Entonces este análisis responde al por qué hacemos eso, ¿ya? Entonces, ahora, miren, yo les había mencionado a sí mismo, sí, cuando vimos lo de la parábola, les había dicho que, recuerden que yo les dije esto, ¿no? ¿Qué tal si es que nosotros no teníamos el cuadrado directamente sobre la variable independiente, sino que si lo teníamos encima de un paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si es que, por ejemplo, teníamos algo como esto? Y igual a x menos 1, bueno, voy a poner menos 2, ¿ya? Aquí al cuadrado, ¿sí? Entonces, miren qué pasa, cómo dibujamos algo que
tiene el exponente no está directamente sobre la variable independiente, sino está sobre un paréntesis que tiene que encierra la variable independiente y además está sumado o restado a otro número. ¿Qué hacer en ese caso? ¿O qué información nos provee esta gráfica? Ya, entonces esta gráfica recuerden, yo les dije que si nosotros tenemos esto, ¿no? Y igual a x menos h al cuadrado más k, ¿ya? Que el vértice, o sea que si nuestra regla de asignación de un polinomio estaba dado de esta forma, donde esto es un número y esto es un número, la otra vez puse otros números, me parece que eran y d, pero el punto del vértice, en este caso, estaría en la coordenada h en x y k, ¿no es cierto? El vértice al que se le trasladaría el gráfico de una función parabólica como la que escribí hace un momento, ¿no es cierto? Esta función parabólica de aquí debería estar movida al punto de coordenadas hk cuando me dan a mí una expresión de este estilo, ¿sí? Entonces yo les decía que el número que le acompaña a la variable independiente dentro del paréntesis que esté elevado al cuadrado, es decir, este número con todo su signo, hay que cambiarle de signo y que aquí esté menos y aquí esté más, significa que hay que cambiarle de signo, no que hay que forzarnos a tener aquí siempre un número negativo, ¿ya? Entonces, y que después a este número de aquí le vamos a sacar y le vamos a poner tal cual acá y eso nos indica dónde deberíamos mover este gráfico para obtener el gráfico de la función que está aquí, ¿sí? Ya, ahora la cuestión es que, miren, aquí ustedes tienen algo que tiene esta estructura. ¿Por qué? Porque acá yo puedo imaginar que está más cero, ¿no es cierto? Antes yo tenía, miren, el caso anterior, ¿sí? Que vimos antes, donde yo les dije, bueno, ¿qué tal si es que examinamos una función g de x, ¿no es cierto? Que lucía de esta forma, como x al cuadrado más 1. Esto de aquí es un caso particular de lo de acá. Fíjense, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si es que aquí el h es 0? Entonces, si el h es 0, yo tendría x menos 0 acá adentro, ¿no es cierto? Y todo se hubiera elevado al cuadrado, es decir, yo tuviera x menos 0, todo esto elevado al cuadrado más k, ¿no es cierto? Pero dentro del paréntesis, entonces lo que yo tendré es simplemente x entre paréntesis y al cuadrado, pero x entre paréntesis y al cuadrado es x al cuadrado. Ahora, ¿qué tal si es que este k es 1? Entonces, si este k es 1, sí, fíjense en el lado derecho con el h como 0 y el k igual a 1, corresponde al caso en particular que yo mostré hace un momento. Es decir, que como mencioné en la clase de ayer, este número de aquí en efecto nos indicaba si es que la traslación vertical, cuánto hay que trasladarle a esta gráfica verticalmente para generar una gráfica de ese estilo. Si cuando esta gráfica, como sabemos, ¿no es cierto?, corresponde a la función que tiene esta ecuación, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es justo traslaciones, porque a partir de la gráfica de una función conocida como esta, ¿no es cierto?, obtenemos esta. Aquí está la orden elevar al cuadrado, aquí también está la orden elevar al cuadrado, solo que este número de aquí y este orden número de acá, que son aquellos que hacen que difiera esta expresión de esta de aquí, nos dan información justo de dónde mover la gráfica, que si no hubiera sido porque está esto y esto, hubiera sido esta gráfica de aquí, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo aquí en este caso, fíjense, justo es un caso particular de esta estructura, porque en este caso la traslación vertical decimos que es 0, sí, pero por otro lado decimos que sí tenemos una traslación horizontal, ¿ya? Porque aquí la componente y del punto donde trasladaríamos esta gráfica para obtener la gráfica de esta función, ese número es 0, pero este número se mantiene y este número de aquí distinto de 0 y este número de aquí lo que nos dice es la coordenada x, de dónde voy a trasladar a esta gráfica para obtener la gráfica de esto de aquí. Y entonces esa coordenada x cuando es distinta de 0 lo que me dice es que va a haber un vértice, que el vértice va a tener que moverse horizontalmente a alguna coordenada x distinta de 0 que está dado por este número. Es decir, en este caso, ¿cuál sería, si a mí me preguntan, a dónde yo debería trasladar este gráfico para obtener el gráfico de esta ecuación de aquí? Recuerden, el gráfico de este corresponde a esta ecuación de acá. ¿Cómo a partir de este gráfico obtengo el de aquí? Entonces yo lo que vería es que el punto vértice de la parábola en este caso va a ser 2, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que tomar a todo este número con todo su signo y cambiarle de signo. Y entonces la cosa es, ¿y ahora y por qué? Miren, y eso significaría que yo a esta gráfica de aquí, para dibujar la gráfica de esta función, digamos que esta es la función, en este caso ahora es la función g de x, ¿sí?
la cuestión es que como yo dibujo g de x, pues el g de x será tomarle a esta gráfica y moverle, el gráfico lo voy a obtener si le muevo 2 hacia la derecha, ¿sí? Entonces, de esta misma parábola movida 2 hacia la derecha, yo obtengo la gráfica de mi función g. Y ahora les quiero decir por qué. Porque este número me representaría eso, ¿ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Recuerden que justo ayer estábamos obteniendo las gráficas, supónganse que esta función g está desde los reales positivos, esta es otra forma de decir los reales positivos a los reales positivos, ¿sí? Es decir, todos los valores de 0 en adelante, ¿sí? Sin incluir el 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Ya, entonces, supónganse que esta es la función g que les dicen dibuje. Entonces, ustedes pueden basarse, y así en este punto del conocimiento les digo, a ver, dibujen la función g, ¿ya? Entonces, ustedes pueden basarse en aquello que ya vieron acerca de la traslación vertical, ¿ya? Y pensar en lo siguiente, pensar en que, bueno, supónganse que están moneando, ¿no? Que están jugando con su función y dicen, bueno, saquemos la inversa a esta, ¿ya? Entonces, el rato que le sacan la inversa, recuerdan lo siguiente, ¿no? Lo que hice ayer para sacar la inversa. En este caso, ¿cómo sacan la inversa de g? Pues despejan, ¿no es cierto?, la variable independiente. Porque obtener la función inversa es reexpresar lo que ya está expresando la función sin invertir, solo que está reexpresado de manera que lo que antes en la función sin invertir correspondía a la variable independiente se va a convertir en variable dependiente, y lo que en la función sin invertir correspondía a la variable dependiente se transforma en la variable independiente y la información se reexpresa de esa forma. ¿Ya? Y justo al reexpresar la información de esa forma, miren, esta función sin invertir, que es considerada como una orden, el rato que uno saca la función inversa, también la puede considerar como una orden, pero uno le puede considerar como que uno hace la orden opuesta que la que muestran aquí. ¿Por qué? Porque aquí están haciendo que se eleve al cuadrado, ¿no es cierto?, nuestra variable independiente, que es la x, y como vamos a ver, la función inversa en este caso nos va a salir con la raíz. Es como que, por ejemplo, a mí me dijeran, me ordenan tomar este marcador desde aquí y moverlo hacia arriba y hacia acá. Ahora, digamos, pónganse que hay una orden que me dice que le mueva más bien hacia atrás y luego lo baje. Entonces, regreso al marcador a su posición original. ¿Por qué? Porque la orden que hice al inicio, ¿no?, que fue hacer esto, digamos, es justo la opuesta de la orden posterior, que era ir hacia atrás y de ahí bajar el marcador, ¿no es cierto? Entonces, miren, la función sin invertir da una orden, y la función inversa va a dar va a repetir ese proceso, pero en orden inverso, ya va a repetir una orden que genera un proceso, pero este proceso va a ir como en orden inverso. Y al ir en orden inverso, ese proceso es como rehacer, deshacer la orden inicial que ya pudo haber sido mandada por la función g. De manera que si es que yo hago g inversa de g de x, estas son g, ¿no? Entonces, yo lo que obtengo de resultado es la x. Entonces, lo que quiero decir es que, miren, su función sin invertir aplica o pide algo que se haga sobre la x. Y la g inversa pide que se haga el mismo proceso, pero al revés. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que el mismo proceso al revés? ¿No? Como que yo estuviera caminando así y de repente alguien le da retro al video y voy así como hacia atrás, ¿ya? Y empiezo a hablar como que así como cuando son al revés, ¿ya? Entonces aquí igual, esto de aquí pide como, por ejemplo, la orden G es equivalente a decir, coge el marcador, levántalo y mándalo hacia la izquierda. Entonces, mientras que la función G inverso va a decir, ya, bacán, ese mismo proceso, esos movimientos por donde pasó el marcador en el espacio tiene que volver a pasar, pero ahora en sentido opuesto. Entonces, de donde estaba aquí tiene que volver a pasar horizontalmente hasta acá, y de ahí tiene que volver a pasar por esta trayectoria por la que subió, pero ahora de bajada. Eso hace que el objeto llegue al mismo punto como si no se le hubiera pedido hacer nada. Y en efecto, eso es lo que nos dice la definición, ya no hablando metafóricamente, sino ya estrictamente de la función inversa, ¿no? Que es aquella que cumple con esta propiedad, y ya vimos que en efecto las funciones inversas sacadas, como les mencioné ayer, cumplen con esta propiedad, ¿ya? Entonces, el momento que pedimos sacar la función inversa aquí, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tendríamos que hacer dos pasos, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a pedir sacar la función inversa. ¿Cuáles son estos dos pasos? Primero, despejar la variable independiente, ¿no es cierto? Entonces paso esto al otro lado,
sacando raíz y este menos 2 va a pasar al otro lado como más 2 y eso me deja el escenario de esta forma, ¿no es cierto? Es decir, la ecuación va a lucir de esta manera, de ahí miro esto de derecha a izquierda por si se les hace confuso un poco ver así, ¿ya? Entonces le pongo aquí, ¿no? Que nuestra X va a ser igual a esto, ¿no es cierto? Ya, y una vez que estamos en este punto, lo que les había mencionado, que lo que hay que hacer es hacer el cambio de variable. Este cambio de variable, ¿a qué se refiere? A que lo que era variable independiente yo quiero que pase a ser variable dependiente y por eso voy a cambiarle de número. ¿Qué es lo que ahora le da el rol de variable dependiente a la X? Pues que está despejada. Y cuando está despejada, ahí decimos que esto de aquí depende de lo de acá. Entonces, para concretar bien ese rol, lo que hacemos es cambiarle de nombre, ¿no? Y entonces esto adquiere el nombre de como ya de, para que se vea que es la imagen de alguna función, pero en este caso la imagen de la función inversa es el nombre nuevo que se le va a poner a la variable que está solita al un lado de la igualdad. Sí, y luego miren, la raíz es esto que estoy poniendo aquí, más 2, el que está aquí es el que estoy poniendo acá, y lo que está dentro es una variable ahora independiente, y nuestro nombre clásico, típico que usamos para las variables independientes es la X, por eso lo que estoy haciendo aquí es, bueno, después de despejar, hice el renombramiento. Cuando yo veo X, cambio por F a la menos 1, ¿no es cierto?, de X, y cuando yo veo el nombre de la función, pongo el nombre que solemos aplicar, le cambiamos el nombre de la función al nombre con el que solemos nombrar a nuestras variables independientes. Y listo, esto ya sería nuestra función inversa. Y en este caso también pondríamos que vamos, nuestra función f, que va de los reales hasta los reales, porque recuerden, eso se convierte en el rango de la función sin invertir, se convierte en el dominio de la función inversa, y el dominio de la función sin invertir se convierte en el rango de la función inversa, ¿ya? Entonces ahora tenemos esta gráfica de aquí. Y miren, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ya, por un lado tenemos esto, ¿no? Sí, esta es nuestra función, más bien debería haberle llamado G inversa, ¿no? Porque estoy sacando la inversa de ejemplo. Entonces, en vez de F le voy a poner G, ¿no? G inversa, ¿sí? Ya. Fíjense, esta es nuestra función G y esta es la G inversa, ya. Ahora, miren, por otro lado, nosotros sí tenemos acá una información que vimos ayer, ¿no? Vimos que esta es la gráfica de qué función, de nuestra función F, ¿no es cierto?, que va desde los reales positivos incluido el cero. También se le puede escribir así. Va desde aquí hasta acá, ¿no? Recuerden, como va desde aquí al dominio también se llama conjunto de salida, y como viene hasta acá se llama de llegada, sale y viene, que esta flecha, ¿qué es lo que está diciendo en pocas? Es una forma simbólica, ¿no? De decir, bueno, voy a tomar estos números, los voy a procesar y voy a obtenerlos de aquí, que también eran reales positivos unión el cero, ¿sí? Ya, y ahora nosotros sabemos que de lo que vimos ayer, que nuestra función, en este caso la regla de asignación, que nuestra función f tenía como regla de asignación el y igual a x al cuadrado, ¿sí? Ya. De hecho, ayer lo que teníamos era esto, ¿no? No, ayer sí hicimos con esto, sí. Ya. Entonces, la gráfica corresponde, digamos, solamente al lado derecho de esta parábola, cuando, digamos, no estoy tomando el dominio que va desde el menos infinito hasta el más infinito, sino solamente desde el cero en adelante, fíjense. Entonces, la rama que estaba aquí correspondía a la función que hubiera tenido si es que estuviera tomando en cuenta todos los reales, porque aquí no estoy tomando en cuenta como parte de los valores que me gustaría dibujar de mi función. Si no estoy tomando los negativos, entonces esto es verdad. Se cumple que si esta es la función, el gráfico va a ser ¿Por qué no debería tomar en cuenta los negativos cuando en el dominio, en esta función, yo no considero, yo no debería considerar esta rama de aquí en el gráfico cuando yo no considero los negativos, ¿sí? Pero recuerden lo que hice, giré este gráfico así en este sentido, ¿no es cierto? Y me dio este gráfico así. Luego este gráfico le giré en este sentido y lo que se obtuvo de este mismo gráfico, pero puesto de esta forma. Ahí. Y yo les decía que esta es la forma de obtener la gráfica de la función inversa a esta, basados en la gráfica de la función sin invertir, ¿sí? Y sabemos que nuestra función f inversa, estuvimos ayer, ¿sí? En este caso son los reales, ¿no es cierto?, unidos del cero, a los reales positivos unido al cero,
sí. Pero en este caso la regla de asignación es y igual a la raíz de x, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que notamos? Nosotros notamos que en el caso anterior, ¿no es cierto? En el caso anterior, ¿qué es lo que yo hice? En el caso anterior yo tenía aquí paréntesis informativo para pensar en qué es lo que hice en el caso anterior hace un ratito, ¿ya? Lo que yo hice fue partir de y igual a x al cuadrado para poder llegar a la gráfica de la ecuación y igual a x al cuadrado más 1. Entonces lo que yo les decía es, miren, cuando nosotros reconocemos en la función nueva que queremos graficar en base de una función que ya conocemos el gráfico, sí, ya conocemos el gráfico de esta función de aquí, que es este que estoy poniendo acá, ¿no es cierto? Nosotros ya podemos conocer el gráfico de esta función modificada con respecto a la de acá, sí. Entonces, ¿por qué? Porque si es que yo tengo aquí la ecuación que yo quiero dibujar, tengo exactamente lo mismo que está acá, pero sumado un número, ¿sí? Entonces yo les decía, miren, ¿qué tal si es que esta es la función f de x? ¿Sí? ¿Y qué tal si esta de aquí es la función g de x? Entonces lo que notamos es justo que la función g de x era la función f de x más 1, ¿sí? Y como hay esta relación entre la función g y la función f, que la g es la f más 1, el gráfico que le corresponde a la g va a ser el mismo gráfico que le corresponde a la f, pero uno más arriba. Eso fue lo que acabo de mostrar hace un momento, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren lo que va a pasar entre mi g inversa, ¿sí? Y mi f a la menos 1 inversa. Y aquí, en vez de ponerle y, yo tranquilamente le puedo poner f a la menos 1 de x, ¿sí? Recuerden esto que les hablé de la notación la otra vez, ¿no? Que ustedes pueden ponerle y igual a la raíz de x, o en vez de y pueden usar el nombre de la función y abren paréntesis y ponen adentro la x y está perfecto todo. Es otra forma de nombrar a la variable dependiente, ¿sí? Entonces, fíjense cuál es la relación que hay entre la función de g inversa y la función f inversa. Lo que notamos es que la función g inversa y la función f inversa tienen una relación similar a lo que vimos ayer, perdón, hace un ratito, ¿no? Entre la relación entre la función f sin invertir y la función g sin invertir que vimos hace un momento, ¿no es cierto? Del ejemplo inicial que usé para mostrar la traslación vertical. ¿Qué es qué? Que la función g es lo mismo que la función f. Si que una función es lo mismo que la otra función más un número. Entonces, ya que una función es igual que la otra función más un número, es decir, que en general, si yo tengo este esquema, si yo tengo que mi función g de x, yo sé que es igual a una función que yo ya conozco su gráfica, más un número c cualquiera, ¿sí? Si es que yo estoy en este caso, entonces lo que basta hacer para dibujar la gráfica de esta es basarse en la gráfica de esta y trasladarle verticalmente el número que indique aquí. Sí, eso fue, y podemos decir que es lo que hemos aprendido hoy al inicio de este video, ¿ya? Ahora fíjense la relación entre una función y otra, donde la una y la otra son estas dos. Escribamos esa relación ya. Entonces voy a escribirla aquí. Tenemos por un lado, miren que la una función, que en este caso es la g inversa, ¿sí? Puedo escribirla como raíz de x, pero la raíz de x también sabemos que es la f inversa. Entonces yo sé que la función, o la una función es igual a la otra función más 2. Entonces fíjense que aquí yo estoy teniendo el mismo esquema que tenía antes, ¿ya? El esquema puedo ponerlo incluso más general, ¿sí? En vez de poner g de x puedo poner una función. Uy. Ya voy a poner aquí así, esta misma estructura, puedo ponerla como una función igual a otra función más un número, ¿sí? Entonces, la cosa es que cuando yo tengo que una función es igual a otra función más un número, lo que yo puedo hacer con respecto a sus gráficos y cómo se relacionan las funciones de los gráficos de la función una función con la de la otra función es el siguiente. Si yo conozco el gráfico de la otra función, de la función que está sumada con el número, entonces para mí va a ser fácil encontrar el gráfico de esta función de acá. ¿Por qué? Porque basta con trasladarle verticalmente una cantidad c al gráfico de esta función de aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense en el esquema que yo estoy teniendo acá.
yo estoy diciendo que aquí tengo el que toma el rol de una función, en este caso es la g inversa, ¿sí? Y el que toma el rol de la otra función, en este caso es la f inversa. Entonces, para dibujar la g inversa, que sería el gráfico de este de aquí, bastaría en basarse en el gráfico de la f inversa, ¿no es cierto? Y moverle verticalmente 2. Y eso es lo que voy a hacer y en efecto es lo que va a pasar. Si yo llego, por ejemplo, al número 2, lo que debo hacer para dibujar si esta es la f, perdón, si este es el gráfico de la f inversa, ¿sí? El gráfico de mi g inversa, el gráfico de esta de aquí, va a ser este azulito que está acá, ¿sí? Que corresponde a tomar el gráfico de la, que ya conozco, ¿no es cierto?, de la f inversa, que es del negrito, y subirle 2, ¿ya? Pero fíjense que, ¿qué va a pasar? Esta es la relación que hay entre las inversas. Es la relación que hay entre las inversas, entre cuál y cuál. Entre, perdón, sí, ya. Entre la función f inversa y la función g inversa, ¿sí? Si es que la función de la relación entre la función g inversa y f inversa es esta, que la gráfica de la una está trasladada verticalmente una con respecto a la otra, me gustaría saber cuál es la relación que va a haber entre, que habría entre las gráficas sin invertir, ¿ya? Eso es lo que quisiera ver ahorita. Entonces, miren, ¿cuál sería la relación entre las gráficas sin invertir si es que la relación entre las gráficas inversas es que están distanciadas en uno? Entonces, esto no es tan difícil de ver. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a la gráfica de la función inversa haciendo unos movimientos gráficos, ¿no es cierto? Ahora yo voy a hacer esos mismos movimientos en el otro orden. Si recuerden, para pasar de la función f sin invertir a la función f inversa, lo que se hizo fue doblarle anteriormente como si yo tuviera aquí un eje a esta gráfica así, ¿no es cierto? Entonces eso me generaba una gráfica con hacia este lado, ¿sí? Y luego lo que hicimos fue como despegarle y girarle en torno al eje, al eje Y, como si es que yo tuviera, digamos, mi plano cartesiano así, y yo le girara así. Entonces aquí estaba una cosita así, ¿no es cierto? Y entonces el rato que yo le giro, se queda de esa forma. Ahora lo que quiero es revertir esos pasos para pasar a primero voy a hacer el paso que acabo de mencionar, pero hacia el otro lado, es decir, si es que yo tomé el gráfico que estaba así y le di la vuelta así para obtener la gráfica, esta gráfica que está aquí, recuerden con esta cosita así, ¿no es cierto? Es decir, así, ¿ya? Antes, para regresarle al paso anterior, lo que voy a hacer es darle la vuelta así. Si yo le doy la vuelta así, ¿no es cierto? Gráficamente voy a tener esta y esta, pero en este lado, ¿sí? Voy a tener aquí algo de este estilo. Si yo le doy la vuelta voy a tener esto y este azulito estaría, en cambio, ya no estaría hacia allá, sino estaría hacia acá. Así, ¿sí o qué? Ya. Eso sí es que yo paso de esta imagen y como que hago el proceso pero inverso, ¿no? ¿Sí? Eso me parece que me entienden. Si es que yo tenía así la gráfica y la movía así. El paso inverso es volver a hacerle, ponerle así, ¿no es cierto? Dice volver a ponerle así. Es pasar de la función inversa a tener este dibujo. Y ahora, ¿cómo yo pasaría de la gráfica de la función inversa una vez que ya estoy en este paso a la función sin invertir? Lo que haría es, si le movía anteriormente al inicio para pasar de aquí a acá, ahora le voy a mover en el sentido opuesto, es decir, horariamente, ¿sí? Entonces, el rato que le muevo así, estas dos gráficas, sí, se van a mover hacia el lado derecho, estas dos de aquí. Imagínense que estas dos de aquí pasaron a ser estas dos de acá, ¿ya? Haciendo que, pasando de las funciones inversas a las funciones sin invertir, estoy pasando por el mismo paso que hice antes para pasar de la función sin invertir a la intermedia, sino que ese paso, miren, es el giro en esta dirección, ¿sí? Entonces, tal vez si lo estoy confundiendo, lo que le estoy tratando de decir es que cuando yo pasé de la función f sin invertir a la función f a la menos 1 inversa, ¿qué hice? Primero hice un giro antihorario, ¿no es cierto?, en esta dirección, y después hice un giro en esta dirección, ¿sí? Y hacer un giro en esta dirección, digamos, justo como se pone mi dedo pulgar, a veces cuando se giran las cosas en esta dirección, se dice
están simbolizadas con unas flechas hacia arriba para decir que en efecto corresponde a un giro en esta dirección, ¿ya? Entonces, este giro en esta dirección es el segundo paso que yo necesito hacer para pasar de la función sin invertir a la función inversa desde el punto de vista gráfico. Es decir, para pasar de aquí a acá, este giro así es el segundo paso porque el primer paso es el giro en esta dirección, es decir, así, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo digo es, voy a ir hacia atrás, desde la función inversa hasta la función sin invertir, haciendo primero el paso, ahora en vez de hacerlo así, ¿no es cierto? Voy a girarle en esta dirección. Si yo hago así, ¿no es cierto? Paso de la función inversa, ahora mi objetivo es pasar de la inversa a la sin invertir. Entonces lo que tengo que hacer es moverle en esta dirección. Entonces le muevo en esta dirección y pasó acá. Y ahora que ya está aquí, tengo que mandarle hacia allá, ¿sí? Porque recuerden que antes lo que hice fue mandarle hacia acá para pasar de la sin invertir a la inversa. Ahora si yo quiero pasar de la inversa a la sin invertir, tengo que regresarle a donde estaba antes. Entonces, para regresarle, si el movimiento que yo hice fue para obtener esto, entonces para regresarle a donde estaba antes, tengo que hacerle así, ¿no es cierto? Entonces le muevo así y me da esta figura. Para el caso de la gráfica negra, ¿no es cierto? Que ahora corresponde a la función f, pero la función g sin invertir, la azul, estaría trasladada 2 hacia la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que mi función, y esta es la gráfica de, ¿qué es la gráfica de mi función g? ¿Sí? Entonces, fíjense que la gráfica de mi función g, este número de aquí, el -2, lo que me decía es que yo le mueva a mi gráfica negra, f de x igual a x al cuadrado, 2 a la derecha, ¿sí? Entonces, es la razón por la cual este número de aquí me indica traslación horizontal, ¿sí? Es una forma de ver por qué, en efecto, este número de aquí me va a mostrar o me va a pedir que haga una traslación horizontal, ¿sí? Porque como vemos, el que hay aquí, este número, representa para la función inversa una traslación vertical, pero para la función sin invertir, este número de aquí representa para la función sin invertir, que es la g. ¿Cuál es la relación entre la función f sin invertir con la función g? Pues que si yo veo un número al lado de la variable independiente, este número de aquí lo que me indica es cuánto le tengo que mover horizontalmente, como acabo de mostrar, ¿sí? Ya. Entonces, muchas veces, fíjense cuál es la relación entre, voy a borrar. Ya, entonces eso explica el por qué la traslación horizontal. Recuerden que yo les había mostrado, les había dicho que si ustedes tienen una función del tipo f de x igual a x menos h y todo esto al cuadrado más c, por ejemplo, ¿sí? Perdón, ya más k estaba antes. Entonces ya habíamos visto por qué este número de aquí es la traslación vertical, ¿sí? El número que está después de aplicar la orden de elevar al cuadrado. Recuerden esta función, que es la función trasladada, la comparamos con la función f de x sin trasladar elevar al cuadrado. Miren, aquí estoy diciendo eleva al cuadrado al argumento. Aquí también voy a tener que decir eleva al cuadrado a algo, pero ese algo al que en este caso le estoy elevando al cuadrado no es simplemente el x, sino todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, al acto de elevar al cuadrado, si le sumamos un número, este número, como les mencioné antes, nos indica la traslación vertical. Pero el número que está al lado de la variable independiente y el que sufre también la operación elevar al cuadrado, que es la operación que representa a nuestra función básica, entonces el número que también sufre de esa operación, en cambio, este número nos dice cómo trasladar horizontalmente, ¿sí? Y este comportamiento se transmite para todos las funciones, ¿ya? Entonces, tipo, por ejemplo, esto, ¿ya? Supónganse que ustedes tienen una función polinómica básica que ustedes sí conocen, que les mostré ayer el gráfico, ¿sí? Que es esta función simplemente, ¿no? La función f de x igual a x al cubo. Entonces, si ustedes tienen esta función así, que es la función f de x igual a x al cubo. La orden es elevar al cubo, pero a lo que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Ustedes pueden encontrar la gráfica de la función g de x igual, por ejemplo, a x menos 2 al cubo más 5, así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que
Aquí, ¿qué tienen en común esto con esto? Pues que estoy aplicando la orden elevar al cubo. Sí, además que, digamos, ¿cómo se relaciona esto con esto? Que la orden elevar al cubo le estoy haciendo, bueno, ¿cuál es la diferencia más bien? La diferencia es que si yo no tuviera, miren, eso podemos ver. ¿Cómo yo a partir de esta función podría obtener esta de aquí? ¿Qué es lo que difieren? ¿Qué es lo que tienen en extra? La G con respecto a la F, pues el número que está aquí y el número que está acá. Si yo no tuviera este número ni este número, esta función se convirtiera en esta, ¿sí? Pero son justo este número que está aquí, que sí existe, es distinto a cero, y este número de acá, que también es distinto de cero, lo que nos dice cómo yo trasladaría la gráfica de esta función para generar la gráfica de esta función. Miren, esta es la gráfica de la función f. Para yo poder dibujar la gráfica de la función g, lo que debería hacer es irme a 5 en 5, ¿no es cierto? En y. ¿Por qué? Porque la gráfica donde yo debería trasladar, el punto donde yo debería trasladar la gráfica de f para generar la gráfica g, es el punto de coordenadas 2, 5. Entonces, otra vez, el número que está aquí cambiado de signo y el número que está acá solito, me dicen algo. Esto de aquí me dice traslación vertical, es decir, me dice dónde yo le voy a mover en Y al gráfico que tengo de F, ¿no es cierto? Entonces 5, hacia arriba en este caso. Y en este caso, este número de aquí me dice la traslación horizontal. Me dice, muévele 2 a la derecha a la gráfica de F para obtener la gráfica de G. Entonces tengo que moverle a la gráfica de F 2 a la derecha y 5 para arriba para obtener la gráfica de G. ¿Sí? Entonces otra vez miren, estos números de aquí, que son los que hacen la diferencia entre mi función que yo conozco su gráfico y la función que quiero graficar. Cuando esos números estén dispuestos justo de esta forma, ¿dónde? En estos lugares, ¿cuáles lugares? De manera que, digamos, yo tengo un número sumado o restado a la variable independiente, ese es un lugar donde yo debo encontrar el número. Si hay un número ahí, ese número me dice algo, me dice la traducción horizontal. Si después de aplicar la orden principal que yo encuentro en la función sin trasladar, que en este caso es la x al cubo, la orden principal que se mandó, miren aquí, es elevar al cubo. Entonces, si de la orden a elevar al cubo hay otro número extra sumándose, restando a eso, entonces ese número también me dice algo. Lo que me está diciendo esto es, este es el número, es la coordenada de la traslación vertical. Entonces esta función de aquí, f, me va a ayudar a escribir, a hacer la g si es que yo encuentro los puntos de coordenadas 2 en x y 5 en y, que es este punto de aquí. Sí, entonces este gráfico lo recorto y lo pongo acá, que significará recortarlo y ponerlo acá. Este centro que estaba en el origen le voy a trasladar hasta este lugar y en este caso el dibujo me quedaría algo de esta forma. ¿Sí? Ya. Entonces, y eso va a pasar para todas las gráficas. Por ejemplo, voy a poner otra que tenga que ver ahora con dos funciones que ya vamos a ver en las siguientes dos clases, que son las funciones exponenciales y también las funciones trigonométricas. Entonces, miren, ¿qué tal si ustedes conocen la gráfica de esta función? De la función f de x igual a e a la x. Supónganse que conocen la gráfica de esa función, ¿sí? De hecho, les voy a decir de una vez, es esta. Ya, este de aquí es el número, perdón, esperen un ratito. Voy a dibujarles esta y les voy a dibujar también una trigonométrica, el seno, mejor en el GeoGebra, ¿ya? Ya, entonces, miren, si nosotros buscamos la función exponencial, hacemos la función exponencial, este, la gráfica es esta, ¿no? Como les mencioné, bueno, como había dibujado, es una curvita como esta que pasa por uno, ¿no? Ya voy a explicar la función exponencial por completo, a su debido tiempo, ya la próxima clase, de hecho. Y la cuestión es que, miren, ¿cómo genero yo, por ejemplo, la función trasladada? Si le quiero trasladar verticalmente, ¿cómo debería yo escribir? Si yo quisiera dibujar esta misma gráfica, pero elevado 1, si todos los puntos movidos unos hacia arriba, entonces yo lo quería es generar esta función, pedirle que dibuje un y igual a la misma orden que está aquí, elevar al cuadrado a la x y a todo eso sumarle 1, ¿no es cierto? Pusiera así, miren, en este caso elevado a la x y
más 1. Y como ven, la gráfica rojita ya está para arriba, 1. Sí, es la misma que está acá abajo. ¿Por qué? Porque como ven, la gráfica de la función g difiere de la gráfica de f en este número que yo puse acá. Este número está adicionado a la orden que ya se pidió realizar en la función sin trasladar. La función sin trasladar, que es la función negra, tiene una diferencia con la función g, y es que es la misma orden elevar a la x, ¿no es cierto? Ponerle de exponente a la perdón, elevarle a la x, donde es un número, ¿no? Una constante del que ya voy a hablar en la siguiente clase. Y aquí lo que me dicen es, miren, a esta misma gráfica súbele 1, ¿no? A todas las imágenes. Eso es en pocas lo que me está diciendo mi función g, como acabo de explicar, ¿no? Entonces, el número que está sumando a la orden ya anterior, a la orden que corresponde a la función sin trasladar, este número corresponde a traslación vertical. Ahora, ¿cómo yo le trasladaré, miren, a esta misma curva, por ejemplo, a la izquierda, 3 unidades? Para hacer eso, lo que yo haría es generar la siguiente función, ¿sí? Aquí pusiera, por ejemplo, más 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, el número que está sumado o restado a la variable independiente, ¿sí? Que miren, aquí la x es la variable independiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy comparando yo. Estoy comparando la función f con la función g. Y miren, ¿qué es lo que tiene de distinto la g con respecto a la f? Pues este número de aquí, que no está acá, y este número de aquí, ¿no es cierto? Que tampoco está acá. Entonces, el número que se le sumó a la variable independiente, uno puede pensar que la función g proviene de esta ecuación, proviene de haber modificado esta ecuación. Sí. Si es que le pensamos así, la modificación que se le hizo a la parte de las variables independientes es que a la variable independiente se le sumó 3. ¿Sí? Ven que inmediatamente después de la variable independiente está sumada 3. ¿Sí? Entonces, este número que suma la variable independiente, es en cambio nos indica que la traslación horizontal, ¿sí? Entonces, pero para saber cómo trasladarlo horizontalmente, tomamos el número con todo y su signo, y en este caso el número con todo y su signo es más 3. Entonces, eso nos dice que la traslación horizontal tiene que ser 3 negativo. Desde donde estaba esta gráfica, se le movió 3 hacia la izquierda y se llegó hasta este punto, hasta este punto. Pero sí, y además a nuestra gráfica de la función roja, ¿no es cierto? Tiene una traslación vertical, por eso es como si le hubiéramos tomado la curva negra, lo hubiéramos puesto hacia la izquierda 3 y subido 1, ¿sí? Ya, entonces, en general, ¿cómo se suele escribir esto ya? Veamos si es que podemos dibujar una trigonométrica, y ya con eso les dejo en paz con el énfasis que estoy haciendo con esto, ¿no? Entonces, digamos, aquí vamos a dibujar, por ejemplo, el seno de X, ¿ya? Ya, esta es la gráfica del seno de X. Y ahora miren qué pasará si es que yo dibujo esto, ¿no? Si es que yo pongo seno, por ejemplo, de X más, no, voy a ponerle así, menos 1. ¿Ya qué creen que pase? Cuando ponga enter, ¿qué va a pasar? Este menos 1, ¿qué es? ¿Qué es? Es un número que está sumado o restado a la variable independiente. Si es que yo le pienso que la función g partió de la función f, haciéndole este cambio, ¿no? Restándole 1 a la variable independiente. Si yo le pienso así, yo podría pensar que es como que la gráfica de la función g, que todavía no aparece aquí, que va a aparecer acá en rojo, va a ser la misma función, va a ser la misma gráfica que la función f, pero en cambio va a estar trasladada horizontalmente. ¿Por qué? Porque este número de aquí está diciéndome haz una traslación horizontal. Va a estar trasladada horizontalmente 1 hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí tengo el menos 1, entonces donde se le traslada es 1 hacia la derecha, ¿no? Pero siempre hay que cambiar el signo cuando identificamos el número que está sumado o restado a la variable independiente para saber cómo va a ser o cuánto hay que hacerle la traslación horizontal. Entonces, en efecto, como ven, al rato que le di enter, la curva roja muestra esta traslación horizontal con respecto a la curva negra, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo creen ustedes que yo le trasladaría verticalmente, por ejemplo, menos 3 hacia abajo? Es decir, que esta misma curva negra ahora esté menos 3 hacia abajo. Entonces, y supónganse que ya no le quiero trasladar horizontalmente nada. Ya, entonces lo que haría es poner aquí un menos 3, así. Entonces ahí yo a mi función g
la voy a ver dibujada acá abajo, ¿no? Y inmediatamente abajo de la curva negra, no más a la derecha ni más a la izquierda, porque ya quité la traslación horizontal. Mientras que este número que podríamos pensar que ahora se incluyó con respecto a tener la función f de esta forma para poder generar la función g en base a la función f, este número que está aquí incluido se lo incluyó sobre la orden total que se pidió arriba, ¿no? La orden que se pidió arriba, la orden total que se pidió en la función f era sacar el seno del argumento, en este caso de x, ¿sí? Entonces miren acá, a esa orden total que se dio en la función sin trasladar se le pide quitarle 3. Entonces este número que está sumado o restado a la orden total que ya se dio antes en la función sin trasladar, se le puede ver que como si es que nos indicara que cuánto va a ser la traslación vertical de la gráfica que va a corresponder a g con respecto a la gráfica de f. Y en efecto, miren, lo que nos da es que la función g, que como ven, está trasladada hacia abajo una cantidad menos 3. Si quiero trasladarle hacia abajo y hacia la izquierda 2, por ejemplo, entonces pusiera aquí más 2. Y la función g va a mostrar una traslación, bueno, ahí tal vez no se nota tanto, pongamos aquí 1, así como antes, ya. Ya, a ver, un ratito. Primero veamos así, ya. Entonces, como vimos antes, ya había una traslación horizontal, ahora podemos meter una traslación horizontal y vertical, es lo que estoy tratando de decir aquí, ¿no es cierto? Entonces le voy a trasladar, por ejemplo, 1 hacia la derecha y 3 hacia abajo, y eso es lo que estamos viendo, se trasladó 1 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Listo, entonces esto se puede resumir a través de la siguiente tabla que vemos en sus diapositivas, ¿ya? Entonces les voy a mostrar las diapositivas. Sus diapositivas de transformaciones de funciones habrán notado que lo que tienen es sus funciones trasladadas. Entonces, la diapositiva que tengo ahorita ahí mostrándoles. Y como ven, se obtienen nuevas funciones a través de funciones que ya conocemos su gráfica, ¿no es cierto? Se va a conocer la gráfica, nuevas funciones a partir de funciones que ya conocemos su gráfica, ¿ya? Entonces, como les digo, miren, si ustedes encuentran aquí una función ya conocida, si la ecuación que ustedes tienen por dibujar, ¿sí? Es una función ya conocida, sumada o restada un número. Esto indica desplazamiento vertical. Miren, desplace verticalmente C unidades, en este caso hacia arriba C y en este caso hacia abajo C unidades, ¿sí? Mientras que si es que tienen una orden, pero esta orden está aplicada no solamente a su variable independiente, sino que a su variable independiente sumada o restada un número, como cuando yo tenía e en vez de elevado a la x, tenía e elevado a la x más un numerito, o como cuando yo tenía el seno, en vez de estar aplicado a la x, estaba aplicado al seno más o menos un numerito, ¿no? El seno de x más o menos un número. Entonces, digamos, esta es la forma general de decir eso, ¿no? Cuando vemos que una función conocida está aplicada a la x, pero restado sumado un número. ¿Cuál es una función conocida en este caso? Elevar al cuadrado, elevar al cubo, ¿no es cierto? De las que hemos visto de las polinómicas como con más profundidad. Entonces, la función resultante tiene que estar desplazada, en este caso, miren, C unidades pero a la derecha y en este caso C unidades hacia la izquierda, ¿ya? Asimismo, por razones similares, nosotros miren, bueno, entonces aquí veamos esto, ¿no? Como que esta es la función sin trasladar. Entonces, si tenemos esta misma, tenemos una ecuación donde esta orden, por ejemplo, elevar a tenerle a la x de exponente y tener abajo el número ¿sí? Supónganse que esa es la gráfica original. La gráfica trasladada va a ser horizontalmente, va a ser la que tenga el x en el exponente con la e de base, pero no solo el x de exponente, sino que el x de exponente sumado o restado a un número, como vimos hace un momento. Eso genera una traslación horizontal. Y miren, aquí cuando el número se suma a la orden que está aquí, dada en f de x, como cuando se le suma, cuando a la f de x se le suma c o cuando se le resta c. Entonces, lo que esto corresponde es una traslación vertical. Ahora, también tenemos, digamos, unas formas ya más precisas y particulares de poder seguir dibujando, ¿no es cierto? Entonces, miren, si nosotros tenemos una función ya conocida f de x y le vemos multiplicada por un número, eso sí va a corresponder a un alargamiento, un número que sea mayor que 1, sí va a corresponder a un alargamiento. Si es que esa función está multiplicada por un número que está entre 0 y 1, va a corresponder a un compactamiento, ¿ya? ¿A qué me refiero?
Entonces, miren la siguiente función de nuevo. Les voy a mostrar con la función seno y coseno, ¿ya? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Que miren, si ustedes tienen la función y igual a x al cuadrado, perdón, le voy a poner f de x, ¿sí? F de x igual a x al cuadrado. La función g de x igual a 3 por x al cuadrado va a ser la misma gráfica de la función f de x. Fíjense en cuál será la relación entre g y f, pues que la g de x es 3 veces de f de x, ¿sí o qué? Simplemente x al cuadrado sé que es f de x, entonces al considerar esto, yo simultáneamente lo puedo considerar en esta ecuación que ven aquí. Entonces, lo que está diciendo es que las imágenes de mi función g van a ser el triple de las imágenes de la función f, por lo que la función se alarga. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen un número multiplicado por una función que ustedes ya conocen su gráfica, ese número, lo que va a hacer es, cuando ustedes quieren graficar la nueva gráfica, en este caso la nueva gráfica sería la que corresponde a la función g, lo que tienen que hacer es alargar en 3 la imagen o la gráfica de la función sin alargar, que en este caso la función f, ¿no es cierto? Veamos esto mismo, pero con la función seno y coseno. Y lo que yo les digo es que, por ejemplo, si es que este número es un número que va entre 0 y 1, el número que está multiplicado por la función que ustedes, de la cual ustedes se conocen la gráfica, si es un número entre 0 y 1, como un número fraccionario, tipo un medio, entonces lo que va a pasar es que la gráfica de g, ¿sí? Va a comprimir la gráfica de f. ¿Sí? Va a comprimirla en qué medida, en qué factor, en un medio. Sí, le va a hacer como la mitad. ¿Ya? Porque aquí estamos en pocas aumentando o haciendo este número de veces la función sin alargar, la función normal, digamos, que sería en este caso elevar al cuadrado, está aquí achicado un medio. Si es que yo le ponía aquí 3, estaba triplicada esta función. Entonces eso lo que hace es triplicar las imágenes o achicar las imágenes y eso termina alargando nuestra figura o comprimiéndola, ¿no es cierto? Ya, entonces, por ejemplo, veamos aquí un ejemplo. El ejemplo lo voy a hacer con el GeoGebra. Y miren, vamos a continuar con nuestra función seno. Y lo que les digo es que tal si ustedes en vez de tener seno tienen 3 veces el seno. 3 por seno de x. Ya, 3 veces el seno de x. Como ven, es la misma gráfica, la gráfica de la función roja. Sí, es la misma gráfica que la función negra, pero como ven está alargada verticalmente 3, ¿sí? Entonces como que se la alargó a la negra, ¿no? 3. Si le pusiera un número entre 0 y 1, tipo 0.3, por ejemplo. 0.3, ¿sí? Como ven, está comprimida, está multiplicada por un factor de 0,3 todas, eso quiere decir que se la achica, ¿sí? Cuando se le multiplica algo por un número, si yo tengo un algo, en este caso mi algo es el seno de x, por un número mayor que 1, entonces a ese algo se lo hace más grande, pero si a un algo cualquiera se lo multiplica por un número que está entre 0 y 1, entonces lo que se le hace a ese algo es achicarle, ¿sí? Ya, y finalmente, tenemos que, miren en sus diapositivas, nos están dando otros truquitos, un par de trucos más, ¿ya? Entonces, este truco de aquí es que si es que yo tengo una función, ¿sí? Que es una función f conocida, pero ya no está aplicada simplemente a x, sino que está aplicada a x por un número, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una compresión horizontal en este caso, ¿ya? Y si es que el número que está multiplicado por la x, recuerden que lo que vimos antes en las traslaciones, veíamos números están sumados o restados a mi variable independiente x, y luego a esos aplicados todos estos al cuadrado o entre paréntesis elevados al cubo, ¿sí? Como mostré hace un momento, pero en este caso la x no está ni sumada ni restada a un número, sino que está multiplicada o dividida para un número, ¿sí? Ustedes pueden verle como multiplicado por un número o multiplicado por un número que está entre mayor que 1, ¿sí? Incluido el 1. Bueno, mayor que 1 sin incluir el 1. Eso lo que va a hacer es una compresión horizontal. Si es que la variable independiente, en cambio, está multiplicada por un número que está entre 0 y 1, eso va a indicar una expansión horizontal, ¿sí? Ya, solo que
a esta multiplicación por un número mayor que 1, perdón, así a esta multiplicación por un número mayor que 1 o esta multiplicación por un número que está entre 0 y 1, se le suele expresar no solamente como multiplicación, sino como un caso también de división, ¿sí? Entonces la cosa es que el X, si está multiplicado así por 3, por ejemplo, se va a comprimir horizontalmente. Si es que el X está multiplicado por 0,3, se va a expandir horizontalmente. Eso es lo que quiero decir, tanto, bueno, se quiere decir en esta diapositiva, tanto aquí como acá, ¿ya? Entonces veamos ejemplos. Entonces otra vez en el GeoGebra, ¿ya? ¿Dónde estás? Aquí. Entonces, miren, lo que yo estoy diciendo es que, ¿qué tal si nosotros generamos una función? Ya sabemos que la función negra es el seno, ¿no es cierto? Es el seno de x. ¿Qué tal si es que yo voy a dibujar la función seno de x y acá adentro voy a poner 2x, ¿ya? Entonces, como ven, aquí yo tengo, digamos, ya vamos a ver a profundidad esta función trigonométrica, la seno de x, ¿sí? Pero digamos que ya conocemos el gráfico, de hecho, en efecto, lo conocemos desde este negrito, ¿sí? Y queremos generar el gráfico de esto de acá. Entonces, nosotros ya podemos tener una idea de cómo va a ser ese gráfico. ¿Por qué? Porque, miren, la orden sacar el seno de algo, en este caso no está solamente a x, sino que en este caso está hecho a x multiplicado por un número, donde este número es un número mayor que 1, ¿sí? Entonces eso lo que va a indicar es una compresión horizontal, ¿sí? Entonces, como vamos a poder ver ahorita. ¿Compresión horizontal de qué? De la función seno para poder obtener la función g, que en este caso es seno de 2x. Entonces, como ven, miren, la gráfica es como que de la negra se partió y se le comprimió y se obtuvo la gráfica roja. ¿Ya? Y ahora miren qué va a pasar si es que yo le multiplico a la variable independiente por un número menor a 1, en este caso que va entre 0 y 1, ¿sí? Menor a 1 me refiero que vaya entre 0 y 1, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo le multiplico un número así, por un número así? Por ejemplo, 0.5, ¿ya? Entonces, en este caso lo que va a haber es una dilatación horizontal, ¿sí? Entonces, como ven, la gráfica roja que corresponde a la gráfica de y igual a seno de 0,5x, es la misma gráfica del seno, pero alargado horizontalmente. ¿Por qué? ¿Qué nos indica ese alargamiento horizontal? Este número 0,5 multiplicado por la variable independiente, ¿sí? Finalmente, miren, si ustedes tienen una gráfica tipo f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Si ustedes tienen que dibujar la gráfica de la misma función, pero que difiere en el signo, tipo esto, menos de x al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre f de x y g de x? Que yo puedo pensar que obtengo la g de x basándome o partiendo de la f de x, cambiándole de signo, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer es, bueno, si yo ya tengo la gráfica de esta función, yo ya puedo obtener la gráfica de esta función. ¿Por qué? Porque va a ser la misma gráfica, pero va a ser reflejada, ¿ya? Va a ser simétrica con respecto al eje X, le dicen, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? A que si la gráfica de su función f de x es la gráfica negra que estoy dibujando ahorita, que en efecto que es la parábola, ¿no es cierto? La gráfica, esta va a ser f, ¿no es cierto? La gráfica de g va a ser esta misma, pero como si yo le hubiera llenado esto de tinta y está fresquito, y como si yo pudiera aquí hacer un doblez a la pizarra y ¡tac! Doblarle por ahí. La mancha que me dejaría abajo sería esta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes pueden obtener la gráfica de la función que quieren construir a través de este método que les estoy diciendo, como que pintando esto como con tinta fresca y pensando como que aquí tienen una hoja que a la pizarra sería como esa hoja y que aquí hago un doblez. Pues el rato que hago el doblez, la mancha que dejaría esto abajo, esto de aquí corresponde ya a la función g, ¿sí? Y la cuestión es que cuando tenemos una gráfica, dos gráficas que se relacionan de esta forma, se les dice que son simétricas con respecto al eje X, ¿sí? Cuando la gráfica de la de abajo se pudo haber construido a través de la de arriba, a través del método que mencioné, ¿no? Como que doblarle con el doblez aquí, ¿sí? Son simétricas con respecto al eje X, así se les suele decir. Eso, entonces, bueno, esta clasita solamente quería mostrarle estas cuestiones de las gráficas que habían quedado pendientes. Ya mañana vamos a entrar a funciones, un breve repaso por las funciones racionales y ya vamos a ver funciones también exponenciales y logarítmicas que es ya de los temas finales. Eso,
pilas, el viernes también tienen un examen, ya es su examen final, ya les voy a escribir con más detalles al respecto. Ya pues ahí nos vemos.